Buen día, compañeros y maestros. Nosotras somos Frida y Brenda y vamos a hablarles sobre la histología del ojo. Generalidades del ojo. Es un órgano sensorial complejo que provee el sentido de la vista. A menudo se compara con una cámara fotográfica. Está localizado dentro de la órbita óseas huecas y su componente esencial es la retina. Esta va a tener una capa nerviosa y una capa de epitelio. La inervación de músculos extraoculares se va a dar por tres pares craneales. Vamos a tener 6 músculos que se van a encargar de sostener al ojo. Es el oblicuo superior, que está inervado por el par craneal 4, el recto superior, recto medial, recto inferior, y oblicuo inferior, que es por el par craneal 3, y el recto lateral, que es por el par craneal 6, los cuales se insertan en la túnica fibrosa. Estos se van a encargar de los movimientos coordinados del ojo para tener acceso a diversos campos visuales. Estructura general. El ojo mide alrededor de 25 milímetros de diámetro y como ya lo habíamos mencionado, está sostenido por 6 músculos extrínsecos en la cavidad orbitaria, las cuales controlan sus movimientos. La luz pasa a través de la córnea, el cristalino y varias estructuras refractivas y se enfoca en el cristalino en la porción fotosensible de la túnica neural. La retina, que contiene conos y bastones, a través de una serie de capas de células se transmite la información visual por el nervio óptico. En esta imagen podemos observar los movimientos de los que se encargan los músculos ya mencionados anteriormente, como pueden ser elevación, descenso y movimientos laterales. Capas del globo ocular. Tenemos 3 capas que son la túnica fibrosa, una túnica vascular y la retina. La túnica fibrosa va a ser la capa externa del ojo que va a corresponder a la dura madre. En la parte blanca y opaca de los 5/6 partes posteriores va a ser la esclerótica y el sexto anterior va a ser límpida y transparente que va a corresponder a la córnea. La túnica vascular va a ser análoga a la piranoides, posee 3 zonas, la posterior o coroides, el cuerpo ciliar que va a estar detrás de la unión esclerocorneal y el iris que se refleja hacia adentro para separarse de la córnea. Este va a tener una abertura central que corresponde a la pupila. En la unión esclerocorneal, la túnica fibrosa y la vascular van a estar fuerte unidas. Sin embargo, en los demás sitios va a haber un espacio pericoroideo por el cual van a pasar nervios y vasos sanguíneos. Y por último tenemos a la retina, que va a ser la capa más interna y va a ser muy fina y delicada con 2 componentes. Una retina nerviosa que contiene receptores fotosensibles que son conos y bastones y el epitelio pigmentario retinal que va a ser la capa externa compuesta de epitelio simple cúbico con melanina. En la siguiente imagen podemos ver las 3 capas del globo ocular. La túnica fibrosa, que es la más externa, compuesta por la esclera y la córnea. Medialmente tenemos la túnica vascular o úvea, compuesta por el coroides, cuerpo ciliar e iris. Y su capa interna es la retina, compuesta por la retina nerviosa y el epitelio pigmentario de la retina. La retina nerviosa se divide en la parte no fotosensible y la parte fotosensible. Compartimentos intracelulares. En estos vamos a tener 3 cámaras, una anterior, una posterior y una vítrea. En la cámara anterior va a ser el espacio que hay entre la córnea y el iris. La cámara posterior va a estar entre la superficie posterior del iris y la superficie anterior del cristalino. Y la cámara vítrea va a estar entre la superficie posterior del cristalino y la retina nerviosa. La cámara posterior junto con la anterior van a comunicar libremente por la pupila y van a contener lo que es el humor acuoso, que es un líquido límpido secretado por el cuerpo ciliar. Y bueno, en esta imagen podemos observar dónde estarán las cámaras. Aquí tendríamos nuestra cámara anterior, que como les mencionamos está entre el iris
y la córnea. Después tenemos nuestra cámara posterior, que va a estar inmediatamente después de la cámara anterior, y nuestro cuerpo vítreo, que va a contener un poco de humor acuoso. Los fotorreceptores son neuronas especializadas sensibles a la luz, localizadas en la retina externa de los vertebrados. Los conos y bastones son unas de las células más especializadas y complejas de nuestro cuerpo. Realizan la conversión de la luz en impulsos nerviosos que el cerebro transforma en imágenes. Estos impulsos nerviosos son transmitidos por el nervio óptico. Los bastones tienen una organización irregular, mientras que los conos se encuentran en un solo lugar, la fóvea. Este es nuestro punto fijo que va a pasar tanto por el ojo izquierdo como por el ojo derecho, y a través de nuestra red neuronal va a pasar al cerebro para convertirlos en imágenes. Nuestros medios ópticos de refracción van a alterar el trayecto de los rayos luminosos. Tenemos dos medios importantes, que es la córnea y el cristalino. La córnea es la ventana en la superficie anterior del ojo. Este va a tener un índice de refracción de 1.376. El del aire es de 1.2. Después tenemos lo que es nuestro cristalino, que va a ser una estructura biconvexa transparente suspendida de la superficie interna del cuerpo ciliar por un anillo de fibras radiales. Este tiene bastante elasticidad, por lo cual su forma puede sufrir cambios en respuesta a la tensión del músculo ciliar, lo cual afectaría la acomodación. Este es un proceso por el cual nuestro ojo da un enfoque adecuado. Después tenemos lo que es el humor acuoso y el cuerpo vítreo. Estos son menos importantes respecto a la refracción. Sin embargo, el humor acuoso va a tener una función importante en lo que es el suministro de sustancias nutritivas a estructuras avasculares, como lo es la córnea y el cristalino. Y nuestro cuerpo vítreo está compuesto por una sustancia gelatinosa transparente que llena la cámara vítrea. Este se va a encargar de que el cristalino conserve su posición y que conserve el contacto de la retina nerviosa y el epitelio pigmentado retiniano. En cuanto al desarrollo embrionario del ojo, los surcos ópticos se invaginan para formar las llamadas vesículas ópticas. Estas van creciendo lateralmente, perdiendo conexión con el prosencéfalo y formando un pedículo, el cual se engrosa y forma la placoda del cristalino. A esto le siguen procesos de invaginación comitantes, formando los esbozos del ojo. La fisura coroides, la cual contiene a la arteria hialoides, hacen posible la irrigación del embrión. Sus porciones distales se degeneran, pero sus segmentos proximales perduran, dando lugar a la arteria y vena central de la retina. En esta tabla podemos observar el origen embrionario de las estructuras oculares individuales. Tenemos el ectodermo de revestimiento, el neuroectodermo y el mesodermo con sus derivados respectivos. En esta imagen podemos observar nuestro ectodermo, el cual se está invaginando para formar la placoda del cristalino. Las demás estructuras no las mencionamos, pero son esbozos de lo que sería nuestro ojo. En esta imagen podemos observar ya de una forma más completa el ojo. Tenemos formado nuestro párpado, la córnea, nuestra cámara vascular interna, la externa, nuestro cuerpo vítreo, nuestra esclera, la coroides y el epitelio pigmentario de la retina. Podemos observar la arteria hialoidea, la cual, como mencionamos, se va a degenerar para quedar solo su parte proximal, la cual va a dar paso a la arteria y a la vena que van a irrigar al ojo. Estructuras microscópicas del ojo. La túnica fibrosa o esclerocórnea, uno de sus componentes es la córnea, que tiene 0.5 milímetros de espesor en su centro y 1 milímetro en su periferia.
Está compuesto de 5 estratos, los cuales son el epitelio corneal, la membrana de Bowman, el estroma corneal, la membrana de Descemet y el endotelio corneal. Aquí podemos ver una fotomicrografía de la córnea a 140X con los 5 estratos ya mencionados, el epitelio anterior, la membrana de Bowman que divide el epitelio anterior de la estroma corneal, la membrana de Descemet y el endotelio. Epitelio corneal. Es un epitelio plano estratificado sin estrato córneo, el cual aproximadamente forma 5 capas de células. Las células epiteliales adhieren a las células vecinas a través de los desmosomas que están presentes en cortas evaginaciones interdigitadas. Las células basales son cilíndricas con núcleos redondos u ovoides, mientras que las células de la superficie tienen una forma escamosa y sus núcleos son aplanados y pignóticos. Estas células van a presentar microvellosidades y van a estar inervadas por gran cantidad de múltiples terminaciones nerviosas libres. Las terminaciones nerviosas libres van a dar sensibilidad extrema al tacto. La estimulación va a provocar parpadeos, secreción de lágrimas y a veces dolor intenso. Y las células madres van a residir en el limbo esclerocorneal. Aquí podemos observar nuestro epitelio corneal con la membrana de Bowman y el estroma. Las células madre corneolimbales actúan como barrera de las células e impiden su migración sobre la superficie de la córnea. En la imagen tenemos el epitelio conjuntival, el epitelio corneal, la membrana de Bowman, células endoteliales y el conducto de Schlemm. Membrana de Bowman. Se ubica inmediatamente profundo al epitelio corneal. Se piensa que este sintetiza tanto el epitelio corneal como las células del estroma subyacente. Por aquí pasan fibras nerviosas sensoriales que van a penetrar y terminar en el epitelio. Se forma por condensación de la sustancia intercelular con fibras colágenas dispuestas aleatoriamente. Se encuentra entre el epitelio corneal y el estroma subyacente y se termina abruptamente en el limbo. Esto no se puede regenerar. La lámina homogénea mide entre 8 y 10 nanomicras de espesor. Las fibrillas colágenas tienen un diámetro de 18 nanomicras y están orientadas al azar, y va a actuar como una barrera contra la diseminación de infecciones. En la imagen podemos observar el epitelio anterior y la membrana de Bowman. Esta, como se puede observar, está delimitando al epitelio anterior y al estroma corneal. El estroma corneal se compone de unas 60 laminillas delgadas, cada una consta de fibrillas de colágeno. Las fibrillas miden 23 nanomicras de diámetro y hasta 1 centímetro de longitud. La sustancia fundamental contiene proteoglucanos corneales. La distribución ortogonal de las laminillas es responsable de la transparencia de la córnea. El 90% del espesor de la córnea es tejido conjuntivo colagenoso tipo 1 entrelazado con fibras elásticas delgadas. En esta fotomicrografía de la córnea podemos observar lo que sería el estroma corneal. Como podemos observar, se pueden distinguir las fibras de colágeno y las elásticas. Las elásticas se ven un poco más teñidas de rosita, mientras que las colágenas son un poco más pálidas. Membrana de Descemet. Tiene aspecto de fieltro y es una red entretejada de fibras y poros. Al extenderse periféricamente por debajo de la esclera, va a formar el ligamento pectíneo. Es una lámina basal de células endoteliales de la córnea. Su espesor es aproximadamente de 10 nanomicras en jóvenes. En adultos mayores puede llegar a medir hasta 17 nanomicras. Este se va a encargar de separar el endotelio corneal de la estroma corneal contigua. En esta imagen podemos observar varias de las estructuras ya mencionadas, como es el epitelio anterior, la membrana de Bowman
el estroma y la membrana de Descemet, que es la que estamos viendo ahorita, que va a separar tanto el estroma como el epitelio posterior. Nuevamente podemos observar el epitelio de la córnea separado del estroma por la membrana de Bowman y la membrana de Descemet, que es continua al endotelio corneal. El endotelio corneal es una capa simple de células aplanadas que tapiza la superficie de la córnea que limita con la cámara anterior. Las células endoteliales contienen muchas mitocondrias y vesículas, retículos endoplasmáticos rugosos y un aparato de Golgi. Casi todos los intercambios metabólicos de la córnea se producen en el endotelio. Sintetiza las proteínas necesarias para secretar y conservar la membrana de Descemet. Posee una bomba de sodio. En esta imagen observamos el epitelio corneal, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio corneal. La esclera es una capa fibrosa gruesa que contiene haces de colágeno aplanado y fibrillas. Estos son de diámetros y de disposición irregular. Está perforada por vasos sanguíneos, nervios y el nervio óptico. Su espesor es de 1 milímetro posterior, de 0.3 a 0.4 milímetros en su ecuador y 0.7 en su limbo. Se divide en tres porciones, que es la lámina epiescleral, que es tejido conjuntivo laxo contiguo al tejido adiposo periorbitario, una sustancia propia, que es la cápsula de Tenon, que va a ser una fascia conjuntiva de una red de fibras colágenas gruesas. Aquí van a llegar los tendones de músculos extrínsecos que se van a insertar en la sustancia propia de la esclera. Y por último, la lámina supracoroidea, que contiene fibras colágenas más delgadas y elásticas, fibroblastos, melanocitos y macrófagos. En esta imagen podemos observar cómo el músculo recto superior y el músculo recto inferior, sus tendones llegan a la esclera. Podemos observar el coroides y las ya antes mencionadas córnea, iris, la cámara anterior, posterior y el cuerpo vítreo, junto con el humor acuoso. En esta imagen podemos observar el tejido adiposo que rodea el ojo. Están los dos músculos ya antes mencionados, el recto superior e inferior, que se van a insertar sus tendones en lo que sería la esclera. El limbo esclerocorneal es una zona de transición. El epitelio corneal aumenta de espesor de 10 a 12 capas. Es una transición abrupta de la córnea avascular a la esclera bien vascularizada. Las laminillas de la córnea se vuelven irregulares ya que se funden con los haces oblicuos de fibras colágenas de la esclera. El ángulo iridocorneal contiene el aparato del drenaje del humor acuoso. En esta imagen podemos observar el ángulo iridocorneal que se encarga del filtrado del humor acuoso, la esclera y un conducto de Schlemm. Túnica vascular o uvea. La túnica vascular está compuesta por el coroides, estroma del iris y estroma del cuerpo ciliar. La túnica vascular o uvea, el iris va a ser la porción más anterior de esta, forma un diafragma contráctil delante del cristalino. Va a tener un estroma de tejido conjuntivo muy vascularizado y va a formar el epitelio pigmentario posterior. Por debajo de este, el mioepitelio pigmentario anterior. Van a ser células alargadas cargadas de gránulos de melanina. En esta imagen podemos observar los melanocitos del estroma, el tejido conjuntivo, células de músculo liso, nuestro epitelio pigmentario anterior y el epitelio pigmentario posterior. Del lado izquierdo de la parte inferior podemos observar cómo las células epiteliales están reposando sobre una lámina basal, tienen su parte apical, y las células de músculo liso que se encuentran en la parte apical de las células.
El iris se origina en el límite anterior del cuerpo ciliar y está adherido a la esclera unos 2 milímetros por detrás del límite esclerocorneal. Está compuesto por un estroma de tejido conjuntivo muy vascularizado. La pupila es el orificio central de este disco delgado y contiene el músculo dilatador de la pupila que se encarga de dilatarla y el músculo esfínter de la pupila que la contrae. El epitelio pigmentado posterior, lámina basal, mira hacia atrás de la cámara posterior del ojo. Debajo de este hay células miopiteliales pigmentadas anteriores. Los movimientos del iris son la miosis, que es cuando la pupila está estrechada, y midrasis, con la pupila dilatada. El músculo esfínter de la pupila es una banda circular de células musculares lisas y está inervado por el par craneal 3, y el músculo dilatador de la pupila es una lámina delgada de vaginaciones contráctiles de células miopiteliales pigmentadas, inervado por el sistema nervioso parasimpático. El cuerpo ciliar es la extensión anterior de la retina y la coroides, excepto la capa coriocapilar. Ocupa el espacio entre la ora serrata y la iris. Se compone de tejido conjuntivo laxo que contiene múltiples fibras elásticas, vasos sanguíneos y melanocitos. La mayor parte del cuerpo ciliar está formada por músculo ciliar, el cual consiste en 3 capas de fibras de músculo liso, que están inervadas por fibras parasimpáticas del par craneal 3, con origen común en el espolón de la esclerótica y ligamento pectíneo. Ayudan al drenaje del humor acuoso por el conducto de Schlemm. Aquí podemos observar las 3 túnicas, pero nos vamos a concentrar en la túnica vascular. Como podemos observar, tenemos la coroides, el cuerpo ciliar y nuestro iris. Las capas del cuerpo ciliar son semejantes a la del iris y consiste en un epitelio y un estroma. La capa externa es de músculo liso y músculo ciliar, y la región vascular interna se va a extender dentro de los procesos ciliares. Tenemos 3 porciones: la porción meridional o longitudinal, son fibras musculares externas y estas se van a encargar de estirar la coroides. Después tenemos la porción radial u oblicua, la cual son haces de fibras más profundas, van a formar una especie de abanico en el cuerpo ciliar y su contracción se va a encargar de que el cristalino se aplane, lo cual nos va a dar una visión distante. Y por último, la porción circular o esfinteriana, la cual van a ser haces de fibras que van a formar un esfínter. Su contracción nos va a producir la reducción de la tensión sobre el cristalino, lo cual nos generará. En esta imagen podemos observar nuestro cuerpo ciliar, el cual va a tener los procesos ciliares. Estos se van a encargar de secretar el humor acuoso, los cuales van a llegar al canal de esclema y van a generar que la pupila contenga lo del humor acuoso. Funciones del epitelio ciliar. 1. Es la secreción y anclaje de fibras zonulares. Este va a formar los ligamentos suspensorios del cristalino. 2. Secreción de humor acuoso. Y 3. Participa como una barrera hematoacuosa. Tenemos un epitelio ciliar y un epitelio ciliar biestratificado. El ciliar va a ser una capa celular interna, tiene lámina basal que mira hacia la cámara posterior y vítrea del ojo. Estas células aquí carecen de pigmento. El biestratificado se va a continuar con el iris, donde se convierte en el epitelio pigmentado posterior y mi epitelio pigmentado anterior. Van a poseer todas las características de los epitelios que se ocupan del transporte de líquidos. En este podemos observar nuestra cámara anterior y posterior, que va a llevar a la pupila, nuestro iris, el cristalino, los procesos ciliares que van a estar cubiertos de un epitelio ciliar no pigmentado, nuestro músculo ciliar, el cuerpo vítreo, vasos colectores que van a tener su endotelio, una esclerótica, la conjuntiva, nuestro retículo trabecular que va a llevar al canal de Schlemm y la córnea. A ver, ese.
El humor acuoso es producido por los procesos ciliares. El líquido pasa de la cámara posterior a la cámara anterior a través de una abertura que hay entre el iris y el cristalino. El líquido atraviesa los orificios de la malla trabecular en la región del limbo. Entra al seno venoso de la esclera. Las venas acuosas transportan el humor acuoso hacia las venas ubicadas en la esclera. En la imagen podemos observar el conducto de Schlemm, que es el encargado de transportar el humor acuoso, el músculo ciliar y los procesos ciliares que se encargan de secretar el humor acuoso. Sus funciones son la de mantener la presión intraocular, proporcionar sustancias nutricionales y eliminar metabolitos de tejidos avasculares y cristalinos. Aquí podemos ver el cuerpo ciliar que produce los procesos ciliares que secretan el humor acuoso y estructuras ya mencionadas como el coroides, el iris, la córnea y la esclera. El coroides va a ser la porción vascular que recubre la retina, es la capa pigmentada, se une laxamente a la túnica fibrosa, es tejido conjuntivo laxo con múltiples fibroblastos y se divide en dos capas, la capa coriocapilar y la capa de Bruch. Es una lámina vascular pardo oscuro, tiene un espesor de 0.25 milímetros en la parte posterior, 0.1 milímetros en la parte anterior y pues como ya dijimos va a estar entre la esclera y la retina. El coroides va a estar adherida con fuerza a la esclera con los bordes del nervio óptico. Existe un espacio pericoideo, pasa por las laminillas delgadas que unen la esclera con coroides. Las laminillas se van a originar a partir de la lámina supracoroidea y se compone de melanocitos aplanados. En el tejido va a haber células musculares no asociadas y en la lámina va a haber espacios linfáticos epicoroideos. En estas imágenes podemos ver en la parte superior izquierda las tres capas que hemos estado mencionando, que es la retina, la coroides y la esclerótica. Y en la parte inferior podemos observar la lámina basal, que es la membrana de Bruch, la lámina coriocapilar, los coroides, la sustancia propia y la lámina supracoroidea, junto con la esclera. En esta podemos observar de un color rosa la túnica fibrosa, de un color azul la túnica vascular y de un color verde la túnica nerviosa. En la imagen inferior del lado izquierdo podemos observar nuestros componentes mencionados, la conjuntiva, la esclerótica, nuestra cámara anterior y posterior que van a delimitar al iris, nuestros cuerpos ciliares que forman los procesos ciliares y el espacio vítreo, junto con el cristalino y la coroides. La membrana de Bruch, también conocida como lámina vítrea, se encuentra entre la capa coriocapilar y el epitelio pigmentario de la retina. Se extiende desde el nervio óptico hasta la ora serrata. Sus capas. La lámina basal de células endoteliales de la capa coriocapilar. Una capa de fibras colágenas de 0.5 nanomicras de espesor. La capa de fibras elásticas de 2 nanomicras de espesor. La segunda capa de fibras de colágeno formando un emparedado con el tejido elástico y la lámina basal de células epitelarias retinarias. De color amarillo podemos observar la lámina basal de células endoteliales, seguido de una capa de fibras colágenas y debajo de estas la capa de fibras elásticas que se ven más gruesas y teñidas intensamente de color negro. Por debajo tenemos la segunda capa de fibras de colágeno y debajo de estas la lámina basal de células epiteliales retinarias. La retina. Las dos capas básicas de la retina. Una de ellas es la retina nerviosa o retina propiamente dicho, más interna con fotorreceptores, y el epitelio pigmentario retinal, que es la capa externa contigua adherida con firmeza. Aquí podemos ver de color verde, rojo y azul los conos,
que ven diferentes colores, y a sus lados los bastones. La retina nerviosa se va a componer de dos regiones, una región no fotosensible o no visual y la región fotosensible o óptica. La primera va a revestir la superficie interna del cuerpo ciliar y posterior del iris, va a estar delante de la ora serrata, mientras que la segunda va a estar detrás de la ora serrata y va a estar cubriendo la superficie interna del ojo, excepto donde es perforado por el nervio óptico. Va a haber un sitio de unión en el nervio óptico con la retina. Aquí va a llegar el disco óptico o la papila óptica y se va a derivar en dos porciones, la de sin fotorreceptores y el punto ciego del campo visual. La fóvea central es una excavación superficial de forma redonda. La depresión surge debido a la falta completa de capas internas de la retina en esta región. Contiene solo conos, que se encargan de la agudeza visual, además de la mácula lútea, que es una mancha amarilla, un área bastante imprecisa que rodea la fóvea. Capas de la retina. Contiene 10 capas de células con sus evaginaciones. En los primates hay 15 tipos de neuronas que forman 38 sinapsis, en 4 grupos de células, células de sostén y neuronas. Grupo de células. Número 1. Células fotorreceptoras, conos y bastones de retina. 2. Neuronas de conducción, células bipolares y ganglionares. 3. Neuronas de asociación y otras neuronas, células horizontales, células centrífugas, células interflexiformes y células amacrinas. Número 4. Células de sostén, células de glía, células de Müller, microglia y astrocitos. En la imagen de la derecha podemos observar las 10 capas de la retina. La primera es el epitelio pigmentario, la segunda son los bastones y conos, la tercera es la membrana limitante externa, seguida por la capa nuclear externa, la quinta es la capa plexiforme externa, la sexta es la capa nuclear interna, que se continúa con la capa plexiforme interna, la octava es la capa ganglionar, la novena es la capa de fibras del nervio óptico y la décima y última es la membrana limitante interna. La primera neurona se encuentra en las primeras 3 capas, que es el epitelio pigmentado, la capa de bastones y conos y la membrana limitante externa. La segunda neurona está en la capa nuclear externa, la plexiforme externa y la nuclear interna. Y la tercera neurona se encuentra en las últimas 4 capas, que sería la plexiforme interna, la de células ganglionares, la de fibras nerviosas ópticas y la membrana limitante interna. Células del epitelio pigmentario de la retina, la primera capa. Son extensiones que rodean evaginaciones de conos y bastones, con una sola capa de células cúbicas de 14 micrómetros de ancho y de 10 a 14 de alto, sobre la capa de bronce del coroides, con adhesiones de hendidura, sonula occludens y adherens, sitio de barrera hematorretiniana. Núcleo con escotaduras irregulares cerca de la membrana plasmática contigua con bronce, material fagocítico. EPR funciones. Es absorción de la luz, aislamiento de células retinianas de sustancias transportadoras en sangre, restauración de la fotosensibilidad de pigmentos visuales y fagocitosis y eliminación de discos membranosos. En la parte izquierda inferior podemos observar varias de las membranas que ya mencionamos. Conos y bastones de células fotorreceptoras. Capa 2. Los bastones y conos están organizados en forma empalizada, se ven como estrías verticales. Hay aproximadamente 120 millones de bastones y 7 millones de conos. Conos y bastones son células polarizadas cuyas porciones apicales, conocidas como segmentos externos, son dendritas especializadas. Estos están rodeados por células epiteliales pigmentarias. La base va a ser sinapsis con las células subyacentes de la capa bipolar. Los bastones miden aproximadamente 28 nanomicras de largo, contienen un fotopigmento, la rodopsina,
que va a ser un púrpura visual. No pueden medir señales en luz brillante ni detectar colores. Pasando el tallo de conexión hacia el segmento externo hay un cilio modificado. Esto nos va a ayudar a generar la visión nocturna. Los conos, que nos ayudan a la agudeza visual fina, su segmento externo se dilata para formar un segmento cónico interno. Su núcleo es más voluminoso que el del bastón. La cromatina es menos densa e inmediatamente por dentro de la membrana limitante externa. Posee iodopsina, la cual tiene la capacidad de detectar 3 colores, el rojo, el verde y el azul. En esta imagen observamos nuestra fobia central, la cual solo contiene conos. Los bastones se encuentran al lado de estos e inmediatamente después de nuestro disco óptico encontramos nuestro punto ciego. Fotorreceptor, cono o bastón. Segmento externo. Más o menos cilíndrico o cónico en relación estrecha con las microvellosidades que sobresalen de las células epiteliales del pigmento continuo. Pedículo de conexión. Cilio compuesto por 9 dobletes periféricos que parten del cuerpo basal. Aparece como la región estrechada de la célula que une el segmento inferior externo, segmento interno. Se divide en un elipsoide externo y un mioide interno. Contiene gránulos típicos. Este contiene la maquinaria metabólica que sustenta la actividad de las células fotorreceptoras. Los discos membranosos se forman por evaginaciones transversales repetidas de la membrana plasmática. En los bastones se forman nuevos, los conos no se sustituyen con regularidad. Los bastones pierden su continuidad poco después de ser formados, avanzan de proximal a distal hasta que se desprenden y son fagocitados. Los discos en conos mantienen su continuidad. Los pigmentos visuales son la rodopsina en bastones y la iodopsina en conos. La rodopsina inicia estímulo cuando se decolora la luz, presente en forma glomerular en la superficie externa de la bicapa lipídica. La iodopsina es el fotopigmento especializado a responder a uno de 3 colores, rojo, verde o azul. Está especializada en la agudeza fina. La visión es el proceso por el cual la luz de la retina se convierte en impulso eléctrico y va hacia el encéfalo. Primero se va a hacer un procesamiento visual, después se va a convertir la luz y al último se va a formar un impulso nervioso el cual va dirigido hacia el cerebro para formar una imagen. En esta imagen podemos observar redondeada nuestro segmento externo y con un rectángulo nuestro segmento inferior. Los une la porción medial y uno de los neurotransmisores que se va a liberar en la sinapsis de las células bipolares va a ser el glutamato. El funcionamiento normal de las células fotorreceptoras va a incluir la eliminación de discos membranosos del segmento interno. Estos van a ser fagocitados por células del epitelio pigmentado. Cada célula puede fagocitar entre 7500 discos por día. Los bastones van a tener una eliminación brusca del disco después de cada periodo de sueño, mientras que los conos van a tener un momento de eliminación variable que va a permitir eliminar el exceso de las membranas. En esta imagen podemos observar una fotomicrografía electrónica del epitelio pigmentario de la retina asociado con los elementos externos de los conos y bastones. Podemos observar las microvellosidades, los gránulos de melanina y fagosomas. La membrana limitante externa es la tercera capa, está formada por la hilera de sonula adherens entre células de Müller con extremos apicales. No es una membrana verdadera. Une extremos apicales de las células de Müller, mira al epitelio pigmentario entre sí y a bastones y conos contiguos. Se cree que es una barrera metabólica, restringe el paso de moléculas grandes. La capa nuclear externa contiene núcleos de los conos y bastones. Es la región del citoplasma de los bastones. Contiene núcleo separado por el istmo citoplasmático estrecho. En conos no hay estrechamiento y los núcleos se tiñen pálidamente y son más grandes y ovalados.
La quinta capa es la capa plexiforme externa. Está formada por evaginaciones de células fotorreceptoras y neuronas. Permiten el acoplamiento eléctrico entre células fotorreceptoras y estas interneuronas a través de sinapsis. La prolongación fina va desde la región del núcleo de cada bastón o cono hacia la porción terminal expandida con varias evaginaciones laterales. En la primera imagen podemos ver los conos situados en la fóvea central, que se establecen sinapsis con una célula bipolar y se organizan en las capas internas de la retina muy comprimidas. Por esto, las células fotorreceptoras se orientan oblicuamente. Capa nuclear interna, que sería la sexta capa. Por los núcleos de las células horizontales, amácrinas bipolares, interplexiformes y de Müller. Las células de Müller van a formar un armazón en la retina, sus evaginaciones rodean las otras células y van a llevar la mayor parte del espacio extracelular. En esta diapositiva podemos observar varias de las células que hemos mencionado. En las células bipolares, sus evaginaciones van hasta las capas plexiformes internas y externas. En región periférica se va a dar una sinapsis con células ganglionares y por esta se relacionan cada una excepto con la fóvea central. Esto nos va a permitir la agudeza visual en la región. Las células horizontales son evaginaciones hasta la capa plexiforme externa y aquí se van a entremezclar con evaginaciones de células bipolares. Esto puede afectar el umbral funcional entre conos y bastones de células bipolares. Las células amácrinas son evaginaciones hacia adentro que contribuyen a la interacción celular compleja. Estas se van a ramificar ampliamente para establecer sinapsis con axones de células bipolares y dendritas, de células ganglionares y de células interplexiformes, e igualmente con propias células amácrinas. Y las células interplexiformes van a hacer evaginaciones que hacen sinapsis en capas plexiformes internas y externas. Van a transmitir impulsos desde la primera hacia la segunda neurona. Elementos de sostén. Células de Müller, también llamadas gliocitos retinianos. Son gigantes con núcleos situados en capa nuclear interna junto con núcleos de células bipolares. Otros elementos gliales. Forman red neurológica más fina e incluyen los espongioblastos y astrocitos. Membrana limitante. Prolongaciones de Müller y perforada por fotorreceptores. Capa plexiforme interna es la séptima capa. Es una red compleja de evaginaciones neuronales entremezcladas. Son conexiones sinápticas entre axones de neuronas bipolares y dendritas de células ganglionares. Trayecto de las evaginaciones es paralelo a membrana limitante interna. Adquieren estriaciones horizontales. Octava capa, capa ganglionar. Está compuesta por somas de neuronas ganglionares que son grandes y bipolares. Estas células nerviosas poseen un núcleo redondeado pálido con nucleolos prominentes y corpúsculos de Niels en citoplasma. En la mayor parte de la retina, las células ganglionares contienen un solo estrato de células. Capa de fibras del nervio óptico, novena capa, con axones de células ganglionares. Estas forman una capa aplanada paralela a la superficie de la retina que aumenta el espesor conforme los axones convergen en el disco óptico. Membrana limitante interna, décima capa, última capa. Es una lámina basal de células de Müller. Separa la retina del cuerpo vítreo. Forma el límite interno de la retina. Regiones especializadas. Mácula lútea y fóvea central. La mácula lútea es una mancha amarilla. Esta área es bastante imprecisa y se caracteriza por la presencia de pigmento amarillo en las capas internas de la retina. Mide aproximadamente 3 milímetros de diámetro y rodea a la fóvea. En esta imagen podemos observar la mácula lútea que está rodeando a la fóvea central. Al igual podemos observar vasos centrales de la retina y el disco óptico.
Y la fobia central es una excavación superficial de forma redonda que se encuentra a 4 milímetros del lado temporal del disco óptico y aproximadamente 0,8 milímetros por debajo del meridiano horizontal. Sus células visuales en el piso son conos unidos íntimamente. En esta imagen podemos observar la fobia central como es una depresión en la cual solo se van a encontrar específicamente conos. Vasos de la retina. La arteria y vena central de la retina van a pasar por el centro del nervio óptico para entrar en el bulbo del ojo en el disco óptico. La arteria central va a proveer la sustancia nutritiva a capas retinianas internas. Se divide en rama superior e inferior y se vuelve a dividir en rama nasal y temporal. Son arterias terminales anatómicas. Las venas con patrón similar de ramificación. Estos vasos se van a encontrar entre el cuerpo vítreo y la membrana limitante interna. En esta imagen podemos observar las venas y arterias. Tenemos la papila del nervio óptico, la arteriola nasal inferior de la retina, la vénula temporal inferior de la retina, la arteriola temporal y superior de la retina, la vénula temporal superior de la retina. E igualmente podemos observar nuestra fobia central y la mácula. El cristalino es un lente biconvexo cuya superficie posterior tiene mayor curvatura que la anterior. Es elástico en el sujeto joven, pero se endurece y presenta esclerosis rodeada por una cápsula fuerte a la que está fijada el cuerpo ciliar por medio del ligamento suspensor. Tiene 3 capas: la cápsula del cristalino, el epitelio subcapsular y las fibras del cristalino. La cápsula del cristalino es una lámina basal gruesa de entre 10 y 20 milímetros de espesor, producida por las células del epitelio anterior. Está hecha de material de lámina basal y fibras reticulares que se insertan en las fibras zonulares. El epitelio subcapsular es una capa cúbica de células epiteliales del cristalino presentes solo en la superficie anterior del cristalino. En el centro de este, las células epiteliales están en reposo. Sin embargo, en la periferia, cerca del ecuador del cristalino, las células epiteliales proliferan a lo largo de la cápsula posterior del cristalino para diferenciarse en células fibrosas del cristalino maduras. Fibras del cristalino. Son células fibrosas del cristalino. Derivan de células epiteliales del cristalino. Conforme las células fibrosas del cristalino se diferencian, sufren una elongación masiva y pierden todos sus orgánulos, incluidos los núcleos que forman la zona libre del orgánulo. Cuerpo vítreo. Es un gel límpido y transparente que llena el espacio entre la retina y el cristalino. Forma más o menos esférica con una depresión anterior que aloja el cristalino. Se va a adherir al epitelio ciliar alrededor de la papila óptica y la hora serrata. Va a contener ácido hialurónico y fibrillas de colágeno. Estructuras accesorias del ojo. Poseemos 5 estructuras accesorias del ojo. Una de estas son los 6 músculos que ya mencionamos en el principio del video. La conjuntiva, que es el epitelio cilíndrico estratificado que contiene numerosas células caliciformes. El párpado, que sería nuestro tejido fibroso y elástico denso. Las pestañas y glándulas. De las glándulas vamos a tener varias derivadas. Las glándulas de los párpados del ojo van a estar inervadas por neuronas del sistema nervioso autónomo. Tenemos 4 derivaciones de glándulas, las cuales son las tarsales, las lagrimales, las apócrinas de las pestañas y las sebáceas de las pestañas. La conjuntiva es la membrana mucosa delgada y transparente. Se extiende sobre la esclera desde el limbo corneoescleral situado en el margen periférico de la córnea y reviste la superficie interna de los párpados. Aquí podemos ver la conjuntiva palpebral en la superficie interna de los párpados y la conjuntiva ocular en el margen periférico de la córnea. Párpados. Protegen el globo ocular.
La piel es fina y elástica para adaptarse a sus movimientos y dentro de cada párpado hay un soporte flexible, el tarso, formado por tejido fibroso y elástico denso. En esta imagen le señalamos lo que vendría siendo toda la parte del párpado y nuestra placa tarsa, que es la que le va a dar la flexibilidad a nuestros párpados. Pestañas. Emergen desde el borde anterior del margen del párpado. Son pelos cortos, rígidos, curvos, que se distribuyen en 2 o 3 hileras. Pueden tener diferentes longitudes y diámetros. Glándulas tarsales o de meibomio. Son glándulas sebáceas largas incluidas dentro de los tarsos. Aparecen como estrías verticales amarillas en el tejido subconjuntival. En el párpado superior hay 25 y en el inferior hay 20. Su secreción sebácea forma una capa oleosa. En la imagen podemos observar las glándulas tarsales que estarían en la conjuntiva palpebral. Glándulas sebáceas de las pestañas o glándulas de Sayce. Son pequeñas glándulas sebáceas modificadas que se comunican con los folículos en donde vierten sus secreciones. La infección bacteriana de estas glándulas sebáceas provoca un orzuelo, un enrojecimiento elevado y doloroso en la zona afectada del párpado. Aquí podemos ver en la imagen las glándulas sebáceas de las pestañas que están en relación con ellas. Las apócrinas de las pestañas o de Mull. Son glándulas sudoríparas pequeñas de conductos secretores sinuosos ramificados que se inician como espirales simples. En la imagen podemos observar las glándulas apócrinas que se encuentran entre el conjuntival palpable y las glándulas sebáceas de las pestañas. Las glándulas lagrimales accesorias son glándulas tubuloalveolares compuestas cerosas con luces distendidas. Están ubicadas en la superficie interna de los párpados. Superiores se nombran glándulas de Wolfram. En el fornix del saco conjuntival son las glándulas de Krauss. En la imagen podemos ver en el párpado superior las glándulas lagrimales accesorias o de Wolfram. Las lagrimales accesorias consisten en varios lóbulos individuales de adenómeros tubuloacinares serosos. Los acinos tienen una luz grande formada por células cilíndricas. De la glándula lagrimal surgen unos 12 conductos excretores en el receso de la conjuntiva justo debajo del párpado superior, conocido como el fornix del saco conjuntival. Las lágrimas son producidas por las glándulas lagrimales y en menor grado por las glándulas lagrimales accesorias. Las lágrimas abandonan la superficie ocular a través de los puntos lagrimales, orificios pequeños de conductillos lagrimales, localizadas en el ángulo medial. Correlación clínica. El glaucoma es causado por aumento de presión intraocular en un periodo prolongado. Si hay exceso de secreción de humor acuoso, se impide el drenaje de este y la presión intraocular va a aumentar. Esto interfiere tanto en nutrición y función normal de la retina. Tipos de glaucoma. De ángulo abierto. Más común y principal causa de ceguera entre adultos. Drenaje de humor acuoso está obstruido por reducción de flujo a través de la malla reticular del ángulo iridocorneal hacia el seno cavernoso de la esclera, de ángulo cerrado o agudo. Es menos frecuente y está caracterizado por un ángulo iridocorneal reducido que obstruye entrada del humor acuoso en el seno venoso de la esclera. Se asocia con bloqueo completo y repentino del seno venoso de la esclera. Puede dar lugar a una ceguera permanente. En estas imágenes podemos observar lo que vendría siendo un glaucoma de ángulo abierto y uno de ángulo cerrado. Las afectaciones serían los trastornos visuales asociados con glaucoma, que incluirían visión borrosa, alteraciones de adaptación a la oscuridad y adaptación a las luces, es decir, estarían afectando las células de conos y bastones, los cuales se encargarían de nuestra visión tanto nocturna como la visión aguda. Y pues el tratamiento es desde hace tiempo se utilizan inhibidores de anhidrasa carbónica
que inhiben isoenzimas K2 que desempeñan el papel en producción de humor acuoso. Es decir, esto nos estaría controlando la producción de humor acuoso porque, como ya lo mencionamos, el glaucoma se produce por un exceso del humor acuoso en el cual no se puede liberar correctamente y afectaría nuestra visión. Bueno, este sería el fin de nuestra presentación. Esperemos que les haya gustado.